Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este episodio número 3. Como anticipado, el episodio de hoy está dedicado a comprender las bases de los problemas interpretativos que tuvieron que afrontar los europeos cuando llegaron a las Américas. La cadena de errores inicia con las transliteraciones de las lenguas locales, similar a la de las traducciones del griego, romano, árabe y todas las demás lenguas. Además, teniendo que lidiar con la fonética novedosa del latín, introducida desde el siglo X después de Cristo. La solución inmediata fue la de renombrar los términos, una característica de quien tiene que trazar nuevos mapas. El conquistador militar. La isla Guanajaní, el actual Cayo Samaná, devino San Salvador. Cuba, la isla Fernandina, y la Hispaniola fue el nombre que recibió la isla que en la actualidad hospeda Haití y la República Dominicana. Los pobladores tajínos fueron nombrados lucayos. Las cosas no mejoraron con la llegada a México. Aunque la abundancia de nuevas palabras obligó a los cronistas a registrar los términos originales, siendo creativos en el uso de las letras conocidas y la articulación de conceptos que no conocían, las lenguas tonales, las vocales rearticuladas y las consonantes eyectivas, además de la indicación del acento en los diptongos. El resultado fue la confusión, que sigue en la actualidad. Procedemos con orden, acercándonos a la lengua maya, hablada en sus variantes en el sureste de México y a lo largo de la costa del Golfo de México. El objetivo es transliterarla de manera que refleje congruentemente la pronunciación. El primer ejemplo permite comprender la diferencia entre dos sonidos tónicos, en nuestro caso la A. Uno de ellos, en la palabra madre, recibe un acento ligero, na, al mismo tiempo que el otro, en la palabra edificio, recibe un acento breve y bien marcado, na. Infortunadamente, el acento ligero fue indicado por los franciscanos redoblando la A y el acento marcado añadiendo H después de la vocal. Los estudiosos siguieron la costumbre usando la J en lugar de la H, produciendo lecturas fonéticamente inexistentes en la lengua maya. La lectura queda subrayada cuando se construya una secuencia gramatical, como en el caso de la madre de o el edificio de, expresado en el ejemplo de la tercera persona del singular. En el caso del edificio, la presencia del acento marcado se indica a través de la añadidura de la consonante aspirada J. Cabe mencionar que el sonido expresado por la J es, en realidad, una H aspirada similar a la pronunciación del inglés. Empero, por costumbre, hoy en día ya no se indica con la H como en tiempos anteriores. Otro tipo de vocal que es característico de las lenguas tonales se muestra a través de la rearticulación de la misma. Aunque los vocabularios antiguos la indiquen con dos vocales, la costumbre actual es de señalarla con un apóstrofe entre las dos. Esto es un error porque el apóstrofe indica eyectividad, o sea, la emisión de un exceso de énfasis, mismo que no se aprecia en las vocales rearticuladas. Por ende,
El deletreo correcto es de usar dos vocales indicando la presencia del estrés fonético en la segunda a través del acento. Un caso común es el del término cielo, que se presenta en la lámina y que permite hablar de la indicación de la letra C y la N en la terminación de palabra, así como las consonantes eyectivas. El asunto de la transcripción de la letra C se dio con la ausencia de la K en el alfabeto español del siglo XVI y el problema se ha arrastrado hasta nuestros días. Un ejemplo muy claro es el del nombre del pueblo de Acanqué, que el que no conozca la regla correcta pronuncia Acancé. Es suficiente comprender que la C siempre se pronuncia K en maya para corregir el desperfecto. En el segundo ejemplo, se nota la presencia de una consonante eyectiva, la K con apóstrofe. La eyectividad enfatiza la pronunciación a través de una súbita emisión de aire. Las demás consonantes las veremos en la lámina siguiente, así como su forma correcta de transliteración. Recobramos aliento y damos un like al canal. Además de la K, hay otras emisiones sonoras que requieren eyectividad. Son las que se presentan en la tabla y, grosso modo, corresponden a pronunciaciones dobles que no existen en español. En lenguas de la cepa y uto azteca, como el náhuatl, además, existe la doble L. Por costumbre indicada con elle, aunque no corresponda a la pronunciación española, sino a una L enfática. Una de las causas más comunes de confusión en la comprensión de términos en lengua maya es la pronunciación de la letra N en terminación de palabra, porque es difícil para el oído no autóctono comprender que dicha letra suena casi como una M sin que lo sea. En la práctica, N se pronuncia regularmente solo cuando se encuentra entre otras letras o en comienzo de palabra, si no se expresa de forma muy nasal, acercándose a la M. La transliteración llevada a cabo por los franciscanos produjo la eterna confusión entre Z y S, porque los cronistas indicaron siempre y solamente la Z cuando en realidad es una S. Dicho desperfecto de expresión escrita produjo muchísimas malinterpretaciones. Quizás el sonido expresado de peor manera por los españoles, a falta de una correspondencia con el español, fue y sigue siendo SH, como en la palabra short en inglés. La letra no existía en ninguna lengua de derivación latina y se utilizó la X como lo muestra la palabra Mexico. Empero, sucesivamente, algún redactor la consideró como el sonido que, desde el siglo X, se había interpretado como K suave, obteniendo luego la expresión México, que a lo largo de algunas décadas fue el deletreo del nombre del país con J. Finalmente, se conservó la letra X y la pronunciación de la K suave. Un problema similar pasó con el término chamán, que por vez primera fue registrado por un francés. En dicha lengua el sonido se expresa con la secuencia CH, que luego los hispanoparlantes tomaron como CH de chico. Concluyendo,
se mencionó el uso de la H para marcar el acento en los diptongos, muy frecuentes en las lenguas yuto-aztecas. Como de costumbre, solamente indica el acento puesto en la vocal que precede, siempre y cuando la malinterpretación se pueda dar en función de la obligatoria posición en la penúltima vocal. Como se nota en los ejemplos, sin la H se podría pensar que el acento quede en la U. Como última nota, la I y la Y tienen la misma pronunciación. La diferencia se encuentra en la rapidez de emisión, mayor en la segunda, que hoy en día se considera una semivocal. Además, en náhuatl la O se pronuncia OU. Es conveniente dedicar una lámina en pos de proveer algunos ejemplos de cómo tendrían que deletrearse los nombres de algunos sitios de las culturas previas a la presencia europea. A nivel de comentario, en náhuatl, ti significa fuego, luz. Empero se decidió interpretarlo como sagrado para una lectura más fluida. De la misma manera, Eds en maya significa firme, erguido con firmeza, bien cimentado, con obvia referencia a la visualización de los edificios del sitio. Cabe mencionar que los nombres actuales de los sitios nunca fueron los nombres originales, sino los que el pueblo les daba sin recurrir a eufemismos religiosos. La que acabamos de hacer podría parecer solamente una sopa de letras, empero es absolutamente necesaria. Muchos años de investigación se han desperdiciado utilizando interpretaciones equivocadas de las lenguas autóctonas en general. Por un lado, como es usual, hubo una obvia superficialidad por parte de los estudiosos. Empero queda la sospecha de una malinterpretación planificada, sobre todo en el caso de lecturas religiosas. Nunca hay que olvidar que la ocupación armada no hubiera resultado en la aceptación de los europeos si no hubiese sido seguida por una evangelización empática. Es la fe lo que une a los seres humanos y les da la fuerza de creer en el futuro. Sin embargo, en las Américas no llegaron solamente soldados y, poco después, sacerdotes, sino también hidalgos y emigrantes europeos que iban a ser testigos de las costumbres regionales y los hechos que se estaban llevando a cabo. La corona española, por mandado de la Iglesia, ya había implementado un sistema de control de los reportes, eventualmente poco convenientes. Es lo que analizaremos en el próximo episodio, mientras mis amigas monitas lo indican. Lo analizaremos en el próximo episodio. Llegó la hora de la camita, soñando con croquetas al despertar, quizá obtenidas con sus aportaciones en Patreon. Agradeciendo a todos, recuerden que, así como a todo gato le gusta una caricia, presionen el botón like para ayudarnos a divulgar el conocimiento rescatado. Suscríbanse al canal y compartan el episodio. ¡A la próxima!